Arratsaldeon, muy buenas tardes. Comenzamos la segunda parte del especial informativo aquí en Tele7, correspondiente a este lunes 13 de septiembre. Y no empezamos por la COVID. Nos sumamos al orgullo en Santurce. Ganadores, la sotera de la bandera de la Concha, 36 años después. Este es el homenaje que desde el propio ayuntamiento hacen a todo el equipo, a todos los remeros de la sotera. Enhorabuena, Sorionak. Bueno, todo el pueblo quiero daros un Sorionak enorme y sobre todo un eskerrik asko porque en un año como ha sido este, con todas las penurias que hemos pasado, con todas las cosas malas que han ido viniendo, pues vosotros habéis mantenido una ilusión y de verdad nos habéis hecho soñar. Y os lo agradezco de verdad de todo corazón en nombre de todo el municipio. En los últimos años hay un debate en el pueblo, que si cartera, que si fichaje. Aquí ahora mismo en este balcón hay santurciarras, hay gallegos, hay rumanos, hay uruguayos, y todos somos de Santurce. Bueno, da gusto empezar así, porque se lo repetimos cada vez, hablaremos menos de COVID, hablaremos más de política, hablaremos de economía, porque vuelve la actividad en ambos espacios, en ambos estamentos, con ya mediados de septiembre, pero sobre todo porque vamos muy bien. Una señal que vamos por un buen camino, ¿no? Vamos por ese camino en el que ese tan ansiado 60 por cada 100.000 habitantes está cada día más cerca. No olvidemos que esa es la meta hacia la que vamos, además de una desocupación de nuestras unidades de cuidados intensivos y también de nuestros hospitales. Pero sin duda, la evolución de las últimas 2 semanas es muy satisfactoria y yo creo que tenemos que mirar el futuro con esperanza. Sigamos así, vamos a ver cómo es el desarrollo de esta semana y con ello será cuando primero la Comisión Técnica del LABI emita un informe que elevará al Lehendakari y el viernes en sesión de Consejo Asesor se podrá decidir. Pero esperemos que esta semana sigamos para poder llegar a esa reunión con los mejores resultados posibles en ese descenso progresivo de las 2 últimas semanas. Bueno, efectivamente, la reunión del LABI está prevista para el viernes 17 y si seguimos en esta tónica habrá ampliación, iba a decir restricción, no, por Dios, ampliación de las medidas restrictivas que están vigentes ahora. Pero la COVID dará paso a otro tipo de cuestiones que abordaremos, como el Alzheimer, la investigación del cáncer y también la gripe estacional. Está previsto que para mediados de octubre, ha dicho la consejera de Salud Gochone Sagardui, se conozcan los pormenores
de la campaña de vacunación de este año. La incidencia de la gripe el año pasado fue escasa, anecdótica, ciertamente. También es verdad que las medidas de prevención que teníamos el año pasado eran unas medidas estrictas, eran unas medidas más estrictas de las que tenemos hoy en día. Habrá que ver, como digo, primero cómo se está comportando la gripe de este año para ver si se espera una mayor incidencia, y habrá que ver también cuál es el efecto de esas medidas que en el momento de la aparición del virus en nuestro entorno estén vigentes. Yo creo que hay medidas como la mascarilla que sin duda alguna tuvieron un efecto muy positivo en esa en ese no contagio por gripe, aunque, como le digo, es cierto que la aparición de la gripe el año pasado en nuestro entorno fue realmente anecdótica. Esperamos que este año también sea anecdótica. Para ello, el uso de la mascarilla no va a venir nada mal, que eso es lo que ha impedido, aparte de otras cuestiones, entiendo. Yo, como no soy sanitario, tampoco lo desconozco y no me voy a aventurar por esos caminos. Pero bueno, campaña de la gripe estacional, la prioridad ahora va por otros derroteros. ¿Y cuál es? Volver a la atención presencial en la atención primaria, lo ha dicho la consejera, que también ha señalado respecto a los profesionales sanitarios, ha dicho que es difícil cubrir todas las plazas que se ofertan. Vamos a escucharla. En Osakidetza también vamos recuperando esa presencialidad paulatinamente. Saben ustedes bien que el ámbito de la atención primaria, en el que los espacios en ocasiones son más pequeños, donde las sectorizaciones que teníamos hacen que los lugares para la espera o para la estancia en ocasiones no sean los más adecuados a las circunstancias de pandemia que vivimos, pues se hizo un plan de desescalada que empezamos el pasado mes de octubre, pero que con las olas que hemos vivido desde entonces no se ha permitido que pudiera desarrollarse en su totalidad. A lo largo de este mes de septiembre, con la incorporación de los y las profesionales ya del periodo también estival, vacacional, vamos progresivamente recuperando los horarios habituales que en ocasiones hemos reorganizado, como hacemos todos los veranos, y en la medida que vayamos recuperando esos dos aspectos, vamos a ir también recuperando un mayor número de consultas presenciales. Eso no quiere decir que vayamos a olvidarnos de algo que durante la pandemia ha sido muy útil y ha venido muy bien para seguir cuidando de la salud de la ciudadanía, como han sido las consultas telefónicas, por ejemplo, que ya teníamos antes de empezar la pandemia. En la pandemia se han incrementado ante las dificultades que teníamos para vernos cara a cara, y ahora será una herramienta que nos ayude a aquellas consultas en las que no se requiere una presencialidad, se puedan seguir realizando por esa vía, pero también para ir incorporando paulatinamente, y es algo además que demandan no solamente los y las pacientes, sino también la mayoría de los profesionales de Osakidetza, el poderse ver cara a cara con sus pacientes. Nosotros en Osakidetza seguimos ofertando la totalidad de las plazas de atención primaria. No es una cuestión de restricciones, no es una cuestión de no querer contratar, es una cuestión de disponibilidad de esa especialidad. Eso por un lado, luego también de las preferencias personales de los y las profesionales que en ocasiones deciden continuar otro camino que no sea el de la atención primaria, porque hay también parte de profesionales que aun con esa especialidad pues prefieren desarrollar su carrera en el hospitalario, que tiene unas características distintas. Esas dos circunstancias hacen que no podemos cubrir la totalidad de los puestos de primaria que ofertamos, pero insisto, no por eso hemos disminuido ningún puesto, mantenemos la oferta de todas las plazas de atención primaria y seguiremos trabajando para cubrir todas aquellas que podamos, y eso sería el 100%. Si hay profesionales, contrataremos. Atención primaria ocupará buena parte de este espacio informativo en las próximas jornadas. Ahora estamos en directo, son las 4:01
de la tarde. Actualizamos los datos COVID aquí en Euskadi, los contagios en las últimas 24 horas. Como decía la consejera, vamos por buen camino. Y en las últimas 24 horas se han detectado 119 nuevos contagios. Una jornada, la de ayer, en la que se hicieron 3.668 test diagnósticos. De los nuevos casos COVID, 17 corresponden a Álava, 61 a Vizcaya y 40 a Guipúzcoa. Situación de los hospitales: ayer 26 personas ingresaron por COVID en planta. En las UCIs hay actualmente 57 personas con COVID ingresadas. Rápido repaso por nuestras localidades, cada vez menos en números rojos. De hecho, solamente hay una localidad, que ahora la vamos a ver, y que sigue siendo Lekeitio, la que tiene un mayor riesgo de contagio, y que ayer domingo detectaba dos nuevos casos positivos, como ven ahora en sus pantallas. Bilbao sumaba 13 nuevos contagios, 3 Baracaldo, Sestao y Portugalete, un nuevo caso en cada uno de ellos, 2 en Santurchi, ojo, muy buenos datos, en Trapagarán, en Ortuella, en Abanto, Musquis y en Ciervana, donde no se ha detectado ningún nuevo caso positivo, ningún nuevo caso COVID, 3 sí en Erandio, 2 en Leioa y 6 en Guecho. Terminamos con Gochone Sagardui, la actualización en lo que a vacunas se refiere. Según los datos que ha aportado hoy mismo, el 89,1% de la población mayor de 12 años dispone ya de una vacuna, siendo el 84,7% el que tiene la pauta completa. La consejera de Salud espera que en las próximas 2 semanas lleguemos al 90%. Estamos en un 89,1% de una dosis del total de la población mayor de 12 años y la segunda dosis alcanza un 84,7%. Como lo venimos diciendo, esperemos en un par de semanas alcanzar ese 90% tan ansiado de toda la población con pauta completa. Sin embargo, ya saben también que siempre digo no. Osakidetza sigue animando a que todos y todas nos vacunemos. Aquellas personas que aún no tienen cita, que la pidan, por favor, y que se vacunen, pensando en ellos y también pensando en los demás. Por el momento lo que estamos hablando es una tercera dosis o dosis de refuerzo. ¿Por qué? Porque la situación basal de los grupos de personas a los que está dirigida ya es distinta a la que tenemos la población en general, es bastante más vulnerable y por eso estamos hablando de una tercera dosis. Lo que fuera una dosis de recuerdo o booster, que es como nosotros la llamamos, es algo que todavía está por ver. Está por ver cuál es la duración de las dosis que nos han administrado. Está por ver cuál es la evolución del virus, porque también recuerden que empezamos con una cepa salvaje y esta ha ido mutando y ahora mismo nosotros tenemos la Delta como mayoritaria y con ello también las características de la vacuna se modifican. Yo creo que en los próximos meses conoceremos esas incógnitas, conoceremos ese tiempo de duración de la inmunidad facilitada por la vacuna y entonces nos irán indicando los expertos y las expertas a qué nos tenemos que atener. ¿A una nueva vacuna, a una vacuna que sea anual? Todavía no hay información para poder responder a eso. Yo lo que sí les puedo decir, desde luego, es que nosotros siempre estaremos siguiendo esos consejos que nos den y también, si se trata de administrar esas vacunas, hemos demostrado que Osakidetza está preparada y, por lo tanto, ante la disponibilidad de vacunas, habrá vacunaciones, si es necesario. Esto respecto a la titular de Salud aquí en Euskadi, pero ahí en Madrid la ministra de Sanidad, ya la conocen, Carolina Darias, participaba en un seminario del Observatorio de la Sanidad.
En su intervención lo que ha hecho ha sido resumir las lecciones que hemos aprendido en esta materia. Serían como 3 epígrafes o 3 cuestiones que hemos aprendido o que deberíamos haber aprendido. Primera, la necesidad de contar con una respuesta multilateral, transversal, que abarca todas las áreas: sanidad, educativa, económica. También la importancia de lo público. Y la tercera de las lecciones hace mención al reforzamiento de los sistemas públicos de salud. Vamos a escucharla. Yo destacaría 3 grandes lecciones que nos deja a todo el mundo esta pandemia. 3, 4 lecciones. La primera de ellas, la importancia de los Estados para hacer frente a desafíos globales, que requieren de respuestas globales extraordinarias. De ahí la importancia de lo público. En segundo lugar, la necesidad de actuar de manera conjunta, con una respuesta multilateral a esta crisis sanitaria, dada la interdependencia mutua. Nunca antes ha habido una colaboración entre lo público y lo privado como en esta ocasión. Nunca antes. Gobiernos, industria farmacéutica, ciudadanía y talento. Talento de la ciencia, talento de toda la humanidad. Y el reforzamiento, además, como lección aprendida de nuestros sistemas públicos de salud, en particular, ampliando sus capacidades de manera que nos permita hacer frente a situaciones que requieren anticipación, respuesta rápida y coordinación. Superar la actual pandemia, a pesar de los avances conseguidos, no va a ser fácil. Y va a requerir un amplísimo esfuerzo de colaboración en cada uno de los países y también en el ámbito internacional. Ningún país por sí solo puede controlar una pandemia, pero todos tenemos la obligación de proteger a la ciudadanía ante las consecuencias de la pandemia, tanto con medidas sanitarias como con no sanitarias. Por eso, desde el Ministerio de Sanidad estamos mejorando nuestros sistemas de información y de vigilancia epidemiológica, abordando esta tarea desde una perspectiva de salud global, reforzando nuestras estructuras de salud pública mediante la creación próximamente de un Centro Estatal de Salud Pública. Estamos impulsando nuestras capacidades preventivas básicas. Es otra de las grandes lecciones de la pandemia. También estamos disponiendo de acceso a material sanitario con cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de medicamentos y productos sanitarios, sobre todo aquellos críticos, y además aumentando las capacidades productivas nacionales, otra de las lecciones de la pandemia, imprescindibles para garantizar una respuesta rápida ante nuevas emergencias epidémicas o de salud pública. Estamos trabajando para ampliar las capacidades de la atención primaria, para asegurar el acceso y la continuidad asistencial, modernizando la tecnología de nuestros equipos sanitarios, para así mejorar el diagnóstico temprano, la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes y los profesionales. El plan INVEAT es el mejor ejemplo, con una inversión de 795 millones de euros para inversión en equipos de alta tecnología. Por cierto, ahora nos vamos al Congreso de los Diputados. Se celebra el primer pleno de este nuevo curso político, un pleno que ha comenzado a las 3 de esta tarde con el debate de la convalidación o derogación, todavía es pronto para hablar de ello, según el cual se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Otro de los temas que se van a debatir esta misma tarde es a solicitud del Gobierno si se aprecia que la situación de la pandemia es una emergencia extraordinaria. Esta apreciación, que debe ser aprobada por mayoría absoluta, supondría la posibilidad de que el Estado y las comunidades autónomas puedan superar los límites de déficit estructural y de deuda pública, que incluye un límite de gasto no financiero para 2022 y para el Estado cifrado en 196.000 millones de euros. Pero también se va a debatir la sostenibilidad del sistema eléctrico y la reforma de la ley electoral. Respecto al primero de los puntos, es un debate a la totalidad, proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que tiene por objeto crear un fondo nacional
sin personalidad jurídica y cuya finalidad será financiar las políticas de fomento de las energías renovables, la cogeneración y la valoración de residuos en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y nacional en el ámbito integrado de la energía y del clima. Gracias, presidenta. Quiero que mis primeras palabras en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio sean para recordar a las víctimas de COVID, 120.000 fallecidos, nuestra solidaridad y nuestro cariño a sus familias. Bueno, están en el debate los portavoces de los diferentes grupos políticos. Aprovecharán todos ellos también para tener un recuerdo de las víctimas del COVID. El pleno no acaba hoy, no acaba esta tarde, se reanudará mañana martes también con nuevos asuntos, iniciativas no legislativas, y de hecho el miércoles está prevista también una sesión, estas son las que tienen más interés, la sesión de control al gobierno, ya saben, de esta le daremos buena cuenta, porque es cuando los partidos preguntan al presidente o a los ministros, entonces es una fórmula bastante más ágil que esta que en este momento le estamos ofreciendo. Pero si de ministros estamos hablando, nos vamos ahora con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Ya saben que los martes hay Consejo de Ministros. Ya ha avanzado que mañana no se va a presentar la subida del salario mínimo, no será aprobada y ella lo explica. Por serles clara, creo que es conocida la posición del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Saben ustedes que hemos concitado diálogo social de manual. Es conocida la posición de las patronales en este sentido, lamento decirlo, han entrado pidiendo la congelación del salario mínimo este año, es decir, pidiendo cero y salen pidiendo cero. Esto han de entenderme, no es negociar, esto es otra cosa. Y como les he dicho, la posición del Ministerio de Trabajo es clara. Me gustaría obtener un acuerdo con el mayor número de interlocutores sociales. He trabajado informalmente este fin de semana con los sindicatos, sé bien dónde puede estar el acuerdo y en este sentido les digo que la decisión no está en esta parte de la coalición, está ahora mismo en la parte mayoritaria del Gobierno, pero la posición del Ministerio de Trabajo es clara, hay que subir el salario mínimo interprofesional, no hace falta que les diga cómo está el IPC y lo mal que lo está pasando la gente, y la prioridad para el Ministerio de Trabajo y Economía Social son las personas más vulnerables. Estoy hablando de esos trabajadores y trabajadoras que están fuera de convenio, que lo están pasando muy mal y que, aunque a veces estemos hablando de cantidades simbólicas, son muy importantes para las familias. Por tanto, soy clara, desde luego mi disposición a conseguir un acuerdo con los sindicatos y ha de ser la otra parte del Gobierno la que se pronuncie. Vamos, que la pelota está en el tejado del Partido Socialista. En todo momento ha dicho la parte mayoritaria de este Gobierno en coalición, pues corresponde al Partido Socialista. Por cierto, si hablamos de ministros, ya saben que Pedro Sánchez remodeló el gabinete cambiando 7 ministros. Bueno, pues de los 7 ministros que han dejado su cargo, 3 de ellos han pedido lo que llaman la compensación, prestación compensatoria, exactamente se llama, a la que tienen derecho tras abandonar el gabinete. Bueno, tienen derecho, yo no sé si es que ha sido como una especie de despido improcedente lo que han hecho. Bueno, pues según esta prestación compensatoria les va a permitir cobrar unos 4.990 euros al mes bruto durante los próximos 2 años. 2 años en los que no van a poder ejercer actividad pública o privada. Hombre, si van a cobrar 4.990 euros al mes, se supone que no deberían tener estos ingresos. Bueno, pues 3 han sido de los 7 los ministros que lo han solicitado. Vamos por orden de petición. El primero que lo ha solicitado ha sido el exministro de Ciencia, Pedro Duque. ¿Se acuerdan del astronauta, no? Pues este ha sido el primero que lo pidió, 2 días después de pasar la cartera a su sucesora. El segundo ministro, en este caso ministra, que ha pedido la prestación compensatoria ha sido Isabel Celaá.
la que fue titular de Educación, ya saben que es de aquí además y que fue consejera. Y en este caso lo hizo 5 días después. Y otra ministra, la tercera de las ministras que ha solicitado la prestación compensatoria, ha sido también una vasca, la guipuzcoana de Tolosa, Arantxa González Laya, que ha sido la ministra de Asuntos Exteriores. Yo como dato no opino. Cambiamos de asunto, pasamos página, porque hoy se han incorporado a las aulas los alumnos universitarios vascos. Entonces ya están nuestras aulas, ahí vemos las imágenes del consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, manteniendo un encuentro con los 3 rectores de las universidades vascas, exactamente con la rectora de la UPV, Eva Ferreira, el rector de la Universidad de Deusto, José María Gilbert, y el rector de Mondragón Universitatea, Vicente Hacha. En esta reunión perseguían consolidar las medidas acordadas de realizar nuevas lecturas del momento en el que atraviesa la pandemia y reforzar los equipos de coordinación entre las universidades, el gobierno vasco, teniendo presente siempre las medidas sanitarias. De cara al nuevo curso que hoy ha comenzado, tanto las universidades como el Departamento de Educación persiguen el objetivo de recuperar la normalidad académica, logrando un 100% de presencialidad. También se pone el foco en lograr una formación excelente, garantizar y reforzar la internacionalización del sistema universitario vasco, extender la apuesta por una mayor relación universidad-empresa y priorizar la apuesta por la investigación en excelencia. Que el ranking global de universidades de Studoku es el primero hecho en base a las opiniones de los mismos estudiantes y dirigido principalmente a ellos. A diferencia de los rankings tradicionales, que se centran más en cuestiones académicas, como el número de citaciones en publicaciones, la cantidad de dinero invertido en I+D o la reputación a nivel internacional de la universidad, nuestro ranking se centra más en factores que tienen a ver con el día a día en el campus y el aspecto más social de la universidad. Por ello, preguntamos, pues, por ejemplo, sobre la calidad de la comida o el alojamiento, en qué medida se percibe el campus como un entorno seguro o incluso cuán fácil o difícil es tener citas en el campus. Obviamente todo ello sin dejar de lado cuestiones relacionadas con la calidad de la educación ofrecida. Por lo tanto, el objetivo pues es proporcionar una visión más completa de la experiencia educativa en general en cada uno de estos centros y así ayudar a los estudiantes a elegir el centro que mejor se adapte a cada uno de ellos y a sus prioridades. En cuanto a claves del estudio, destacar que en España la Universidad Pontificia de Salamanca fue la mejor valorada por los estudiantes con una puntuación global de 9,6 sobre 10. Además, lo cual es una novedad respecto al año pasado, entra en el top 10 a nivel europeo, en 9ª posición. En cuanto se refiere al País Vasco, la Universidad de Navarra obtiene un 9,2 de puntuación global, lo que supone el 3er puesto en el ranking español y la número 24 a nivel europeo. Lo que está hablando el portavoz se llama Estudio Doku, se valora el ranking de las universidades del mundo, del Estado y de Euskadi. Y ahí le hemos visto cómo valoraba la Universidad de Navarra. Es un estudio en el que han participado únicamente estudiantes que han cursado sus estudios en diferentes universidades y valoran pues cómo están las instalaciones, la calidad de la enseñanza, también otro tipo de servicios o la accesibilidad que tienen las universidades. En el ranking está también de las del País Vasco, que es de las que estamos hablando, que acaban de comenzar el curso universitario, el curso escolar, digamos, para mayores. La primera, la que está mejor situada, es la Universidad de Deusto, que tiene una nota global de 8,3 puntos. En cuanto a qué es lo que más valoran los estudiantes o en qué medida valoran la enseñanza a nivel presencial o remoto,
El estudio proporciona puntuaciones en diferentes categorías, pero no analizamos en qué medida una categoría es más importante que otra. Entonces, en este sentido, no te podría contestar a ello. Lo que sí es cierto es que todas las universidades en el top 3 o top 5 obtienen una muy buena nota en cuanto a remoto se refiere, con puntuaciones alrededor del 9. Pero, como decía, esto no significa necesariamente que den más importancia a esta categoría que al resto. Y finalmente, respecto a la pregunta sobre a quién va dirigido el estudio, te diría que va dirigido a 3 grupos. En primer lugar, creemos que es relevante para estudiantes que están actualmente estudiando en estas universidades, obviamente, pero es especialmente interesante para futuros estudiantes, ya que lo pueden usar para hacerse una mejor idea de cómo va a ser la vida en el campus a medida que volvamos a la normalidad. Y por último también va dirigido a las mismas universidades. En este sentido, les animamos a que presten atención a las opiniones y percepciones de sus propios estudiantes y que usen el ranking y toda la información que proporciona pues, para mejorar o reconsiderar ciertos servicios de los que ofrecen. Un último apartado en materia educativa son las declaraciones del portavoz del Gobierno vasco, de Bingen Zupiria. Ya sabe, pues que parece como que la educación no hace que los chavales salgan con capacidades para ser bilingües. La educación no universitaria en el modelo D, y esto ha sido criticado. El portavoz del Gobierno lo ha defendido el sistema. También sí ha dicho que es que quizás euskera hablan los chavales, y esto lo sabemos y lo saben todos, en el aula pues hablan euskera. Luego cuando salen al recreo vuelven a hablar en castellano, y cuando vuelven a casa pues vuelven a hablar en castellano. Sin embargo, sí ha defendido la capacidad para ser bilingües y ha defendido el balance final de los estudiantes y cómo pues, un gran número de ellos pasan a la universidad. Vivimos en una sociedad en la que la inmensa mayoría de las familias han elegido una educación bilingüe para sus hijos, ¿no? Se han puesto como objetivo que sus hijos, cuando finalicen sus estudios, tengan una capacidad buena, por lo menos en euskera y en castellano. Este es uno de los fundamentos de nuestro sistema educativo, pero no solo este, ¿no? Cuando hacemos un balance del sistema educativo, cuando lo hacemos nosotros y nos lo hacen desde fuera, pues se tienen en cuenta muchos criterios, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el nivel de fracaso escolar que tenemos en Euskadi y el que existe en otras comunidades con las que nos podemos comparar perfectamente. Creo que un dato importante también es el del número de personas que llegan a la universidad y desarrollan sus estudios universitarios. O sea, tenemos un número de graduados universitarios relativamente alto y tenemos además un sistema de formación profesional que destaca también en todo nuestro entorno, ¿no? Al final, estas son las grandes apuestas que realizó nuestro sistema educativo y que las familias han hecho con respecto a ese sistema educativo. Por supuesto, en todos los ámbitos siempre hay mejoras posibles y ese es un esfuerzo que permanentemente desde las administraciones públicas realizamos, evaluando, diagnosticando, analizando los resultados y proponiendo mejoras. La adquisición de una segunda lengua, y en el caso del euskera, para muchas familias el euskera es una segunda lengua que no han adquirido en sus años de formación, es una lengua que no se habla en muchas familias, es una lengua que en algunos lugares con unas determinadas características sociolingüísticas pues tampoco es de uso mayoritario ni está muy extendido, pues es evidente que tiene algunas dificultades. Esas dificultades exigen, pues como he dicho antes, una evaluación constante y la adopción de medidas que aseguren que la destreza lingüística que van a tener nuestros estudiantes cuando desarrollen su vida, pues va a ser buena en castellano, en euskera y a poder ser también en inglés. Y este es el proceso en el que está metida todo el sistema educativo vasco y en el que se encuentran comprometidos familias, profesores, alumnos y alumnas. Se ha dicho muchas veces que la euskaldunización es un proceso lingüístico y social complejo y que todo no puede suceder dentro del aula.
los alumnos y alumnas pasan una parte determinada de su día dentro de las aulas, pero pasan mucho tiempo fuera de ellas, con la familia, con los amigos, realizando actividades extraescolares, y desde el Gobierno, desde educación, desde política lingüística, siempre hemos insistido en que el proceso de desarrollo y normalización del euskera no puede empezar y terminar en las aulas, necesita un contexto. Necesita la posibilidad de que cada vez más actividades se desarrollen también en euskera, actividades extraescolares, actividades deportivas, actividades de ocio, tiempo libre, cultura, y ese es el proceso en el que como sociedad estamos comprometidos y con un objetivo muy claro, que es el de facilitar el desarrollo personal y formativo de toda la sociedad, con unos resultados en todos los ámbitos de la formación destacados y con un dominio y un conocimiento de nuestras dos lenguas oficiales y también de otras cada vez más importante. Ya se lo hemos anunciado al inicio de este espacio informativo, cada vez intentaremos hablar menos de pandemia y de coronavirus, COVID mediante, e intentaremos abordar e ilustrarnos sobre otras cuestiones sí relacionadas con la salud, como es el tema que ahora nos ocupa, que es la vuelta al cole de los niños con alergias, como por ejemplo asma, tranquilizar a los padres, comportamiento de los niños y en los centros escolares, como por ejemplo también en el comedor. De todas estas cuestiones y las recomendaciones vienen de la mano de Agurtxane Bilbao. Ella es pediatra alergóloga, es miembro de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica, y además trabaja en la unidad de alergias infantil de pediatría del Hospital de Cruces. Arratsaldeon, Agurtxane, muy buenas tardes. Hola, Yolanda, arratsaldeon. Bueno, en principio yo creo que tenemos que dar un mensaje de tranquilidad, ¿no? De tranquilidad ante esta vuelta al cole con los niños con alergias, ¿no? Sí, sobre todo lo que más preocupa son los niños con alergia a alimentos, ¿no? Que son los que tienen más riesgo de, al consumir accidentalmente el alimento al que son alérgicos, tener una reacción. Y entonces es normal la preocupación que tengan los padres, porque en algunos casos van a dejar al niño por primera vez en una escuela que no conocen, con miedo a que accidentalmente algún otro niño le dé el alimento. Y bueno, pues yo entiendo que la preocupación es inevitable, pero desde mi experiencia lo que puedo decir es que en las escuelas la dedicación, el cuidado, las medidas de prevención son extraordinarias y los niños muchas veces están más seguros en la escuela que en la casa del vecino. O sea que un poco es verdad que hay que tratar, bueno, de prevenir, hay que informar muy bien en la escuela y a la profesora, a la tutora, en el comedor, de cuáles son los alimentos que un niño, si los consume, puede tener una reacción alérgica. Hay que informar también para que ellos sepan cómo reconocer los primeros síntomas de una reacción alérgica y también enseñarles a cómo administrar, en el caso necesario, un autoinyectable que es muy sencillo de administrar al niño, ¿no? Entonces, toda esa información es imprescindible y eso lo venimos haciendo desde hace pues muchos años. Y bueno, pues la idea es que estén tranquilos, que con todas estas medidas los niños en la escuela están bien atendidos, los profesores están muy pendientes y bueno, pues que todas las medidas de prevención pues son necesarias, pero son suficientes las que hacemos. Y doctora, también los monitores y las monitoras de los comedores, ¿verdad? Claro, sí, la información, incluso en la mayoría de los colegios, la adrenalina, que es esa inyección autoinyectable que hay que ponerla en el caso de un accidente, las están en los comedores, en botiquines que hay en los comedores. Y el personal no docente que atiende a los comedores está, tiene que reconocer y está advertido de qué alimentos tiene que evitar en cada niño en particular e incluso de cómo administrarlo. Para eso hay un vídeo que hicimos hace tiempo en la página de Osakidecha de Esano, que está muy bien, que yo recomiendo que todos los padres pues lo vean,
para que sepan un poco qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cómo hay que ir al colegio, hablar con la tutora, entregar los informes, entregar la adrenalina si es necesario, los folletos que damos, o sea, toda la información pues es imprescindible, pero es la misma información que hay que darles a la amiguita, a la madre del amiguito del niño que le ha invitado a merendar a casa, ¿no? Siempre la información es imprescindible. Entonces, doctora, el protocolo es bien claro. Cuando va a iniciar el curso escolar, ahora mismo, por ejemplo, ya los padres han tenido que mantener una reunión previa con los profesores, tutores o incluso con la dirección del centro, explicándole la situación, que además, o sea, no es nueva. O sea, no se van a extrañar en el colegio. Claro, sí, hombre, es nueva en el caso de los niños que entran por primera vez en la escuela, o sea, a los 2 años, ¿no? Pero normalmente la profesora ya conoce del curso anterior las características de ese niño, las necesidades, pero sí que todos los años es necesario volver. Han podido variar, la mayor parte de las veces van disminuyendo los alimentos a los que un niño es alérgico, o sea que el informe tiene que estar actualizado y tiene que darse una información escrita, preferentemente a través de algún folleto que ayude a los tutores y a los docentes y no docentes para reconocer los síntomas de una reacción alérgica, que son muy fáciles, ¿no? Y son inmediatos además a la ingestión. No hay que pensar que un niño ha comido, yo qué sé, un yogur y la reacción le puede salir a las 3 horas. Los niños que tienen reacciones de las preocupantes, los síntomas aparecen de manera inmediata. Entonces en el comedor, cuando están comiendo, cuando hay que reconocer los síntomas, que son evidentes, porque lo primero que se hace es que la cara se desfigura, ¿no? O sea que es fácil reconocer los síntomas y también es fácil la administración de esos autoinyectables, ¿no? No hay que pensar que es una jeringa, que hay que cargarla, que tiene una aguja, no. Pues son, incluso lo puedo enseñar, ¿no? Sí, son preparados que vienen pues, con la medicación dentro y lo único que hay que hacer es quitar este tapón y apretar con el extremo negro en el muslo del niño haciendo una presión, sin más. No hay que tocar ni hay que manipular ninguna jeringa. Son autoinyectables que están hechos para que los administren el personal no sanitario. ¿A qué edad un niño o una niña puede ya aplicarse ella misma el autoinyectable? Pues nosotros lo hacemos a partir de los 12 años o así. Hombre, depende todo también de cómo sea el niño. O sea, que yo creo que con 10 años un niño también podría ponérselo, ¿eh? Pero a partir de los 10 años les enseñamos a ellos a ponérselo también. Que precisamente, además, las reacciones más graves son las que ocurren en la adolescencia. Por eso es importante también hacer partícipe al niño de que reconozca estos síntomas y de que sepa administrarlo, incluso que lo sepa pues, los amigos con los que va, yo que sea, una merendola. O sea, el asunto es la información, el transmitir la información es lo que da un poco la seguridad de que se pueden tomar medidas de prevención. Claro, si tú no adviertes que eres alérgico al cacahuete y vas a casa de un amigo y no lo adviertes, pues es que es imposible tomar ninguna medida de prevención, ¿no? Y en este sentido, a veces los adolescentes pueden no querer transmitir esa información, pero bueno, pues es obligación de los padres el informar, ¿no? Lo mismo de cuando vas a un restaurante o a una cafetería, ¿no? Siempre advertir de esa posibilidad. ¿Cuál es el tipo de alergia alimentaria más común entre nuestros niños? ¿Quizás la de la leche o la de los frutos secos? El huevo. El huevo. Mira, sí, mira, pues el huevo es el alimento que provoca más reacciones alérgicas. Es el alimento más, le llamamos alergénico. Pero también es verdad que tiene buen pronóstico y muchos niños alérgicos al huevo lo pierden. La leche también es un alimento muy, muy frecuente, sobre todo en los niños por debajo de los 5 años. Pero a partir de esa edad, en los niños mayores, sin duda alguna, lo que predomina son la alergia a los frutos secos. La nuez es la responsable en nuestro medio, que se consume mucha nuez, es el fruto seco que con más frecuencia los niños se hacen alérgicos. Los americanos
son al cacahuete, pero aquí sobre todo es la nuez. O sea que son la leche y huevo los principales causantes en los niños menores de 5 años y por encima de los 6 años los frutos secos y las frutas. Parece mentira que el melocotón, por ejemplo, pues pueda dar alergia. Y la piel del melocotón es muy, muy alergénica. O sea que de niños mayores son frutos secos y frutas los principales responsables, incluido el kiwi. ¿Y cuándo saben unos padres que su niño es alérgico a algún producto alimentario? Es decir, me imagino que tienen a un crío pequeño y de repente aparece con estos síntomas, que se le hincha la cara, lo llevan a todo correr a urgencias y dice, ¿qué le pasa a mi niño? Sí. Bueno, pues en pediatría estamos muy acostumbrados a relacionar cualquier cuadro alérgico con los alimentos, porque la principal causa de alergia en los niños son los alimentos. Así como en adultos pues pueden ser los medicamentos, es muy raro que un niño sea alérgico a un medicamento, a un antiinflamatorio o a un antibiótico. Pero el alimento es muy responsable. Entonces es la historia, lo que te cuenta la madre. Si la madre te cuenta, pues le he dado por primera vez un trozo de tortilla y el niño ha empezado a vomitar y se le han hinchado los labios, pues ya está. A veces el interrogatorio es casi más policial porque tenemos que preguntarle ¿y qué es lo que ha comido? ¿Y no ha tenido alguna chuchería? ¿Y no habrá sido que alguien le ha dado, yo qué sé, una chocolatina? Pero la historia es la que nos da la pista de la sospecha y luego se confirma mediante pruebas alérgicas que son o bien en la piel o bien en la sangre. Las pruebas alérgicas en la piel son facilísimas de hacer, son muy rápidas, la lectura es prácticamente inmediata y con eso diagnosticas el alimento. Y luego hay pruebas que se hacen en sangre que cuantifican un poco la gravedad de esa alergia, ¿no? Las dos cosas son complementarias, pero la verdad es que los pediatras, ante un niño que aparece bruscamente con un cuadro de vómitos muy llamativos, si se acompaña algún síntoma de ronchas, de enrojecimiento, además es la cara, es lo primero que aparece, pues siempre vamos a buscar el alimento sospechoso, que es un alimento que no se ha consumido o muy poquitas veces. Si tú estás comiendo nueces todos los días, nunca te vas a hacer alérgico a la nuez si lo consumes diariamente. ¿Vale? O sea, son alimentos que se consumen muy poco o que alguna vez han probado y no les ha gustado, porque otro de los síntomas que hay que sospechar también es cuando un niño dice que le pica algo cuando come. El primer síntoma de una alergia a un alimento es que te pica la boca. Entonces, un rechazo insistente de un niño a comerse una tortilla, por ejemplo, pues puede ser que es que le pique cuando lo coma. Eso también es otro síntoma de alerta. Y Agurtxane, ¿cómo está la investigación en este sentido? Es decir, yo entiendo que cuando un niño presenta alergias alimentarias desde pequeño, convive con ello, aprende a convivir con ello. Pero hay una investigación avanzada, se ha paralizado por tema del coronavirus, nos queda todavía mucho aquí por descubrir. Pues sí, ahora la tendencia es a procurar cuando se pueda introducir ese alimento al que el niño es alérgico, aunque sean mínimas cantidades. Y eso ha cambiado. De hace muchos años, cuando un niño era alérgico a un alimento tal, y sin embargo ahora se tiende a buscar cuál es la cantidad mínima de ese alimento que un niño puede tomar. Por ejemplo, si un niño es alérgico a la leche, pero puede tomar unas galletas que estén hechas con leche y no tienen ninguna reacción, el consumo regular de esas pequeñas cantidades de leche que a él no le hacen daño, pues puede acelerar un poco la tolerancia. Eso es el objetivo es alcanzar la tolerancia. Yo imagino que dentro de pocos años, así como hay vacunas para la alergia al polen, al polvo, a los venenos, habrá seguramente protocolos en los que se introduzca ese alimento en forma de vacunas, ¿no? Para ir tolerando. Pero eso ahora está muy en investigación y por ahora en ningún país existen ese tratamiento. Sí me gustaría que nos explicaras un poco el caso del yogur sin lactosa, que es el que igual desconcierta más
a padres o cuidadores o padres de amiguitos, por ejemplo? Pues sí, Yolanda, mira, es una pregunta fundamental, porque da lugar a confusión, ¿no? Cuando tú lees un producto yogur sin lactosa, como la palabra lactosa es igual a la leche, pues interpretas que ese producto no tiene leche. Pero no es así, porque la lactosa es el término que se refiere al azúcar de la leche. La leche tiene proteínas y tiene azúcares. Entonces, los niños alérgicos a la leche son alérgicos a la proteína, no son alérgicos a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es un problema intestinal, más de adultos, y no tiene la gravedad que tiene la alergia a la proteína. Entonces, es verdad que los accidentes que yo más recuerdo que han ocurrido, tanto, sobre todo en las escuelas, que han podido ser pues pocos, pero lo que más se repite es confundir el yogur sin lactosa como un yogur sin proteína de leche. Entonces, es muy importante recalcar, y a veces insistimos pues en el informe, que la palabra sin lactosa quiere decir que no tiene el azúcar, pero tiene la proteína. Entonces, es un producto igual de dañino para el niño alérgico a la leche. Pues queda... Y eso da lugar, lo ideal sería que la industria de alimentación pusiese no apto para alérgicos, porque es verdad que ha habido muchos accidentes cuando se pone eso, ¿no? Queso sin lactosa, yogur con lactosa. Deberían de poner, ¿no? Es sin lactosa, pero no es apto para alérgicos a la proteína de la leche, que es la responsable de estos cuadros en los niños. Efectivamente, hay que aclarar circunstancias como estas. Nos quedamos, si te parece, Agurtxane, con ese mensaje de tranquilidad a los padres, sobre todo a los que sus niños se incorporan por primera vez a las aulas, ¿verdad? Que van a estar bien atendidos, que es un problema que se conoce desde hace muchos años, a nadie le va a extrañar, seguro que en la clase va a haber más de un niño con su misma condición y que informando se van a encontrar con todas las condiciones para que tanto la prevención como el reconocimiento de los síntomas como el tratamiento si necesitan, pues no sea una cosa, que sea algo que lo conocen en las escuelas, que estén tranquilos. Muchísimas gracias, Agurtxane Bilbao, por toda esta información y por el trabajo que realizáis allí en la zona de infantiles, en la unidad de alergias del Hospital de Cruces y por extensión además de todos los hospitales y de todos los centros de salud. Muchísimas gracias y un beso muy fuerte. Gracias, Yolanda. Gracias. Hasta pronto. A ti. Chao. Agurtxane Bilbao, ya lo han escuchado, pediatra alergóloga, al tema de la alimentación de los niños que tienen alergias. Esperamos que tenga poco trabajo ahí en el Hospital de Cruces, pues porque sean pocos los niños que tengan que acudir ahí con sus padres para precisar atención médica. Pero nos quedamos también con el mensaje de las enfermeras escolares. Una vez más, desde el Colegio de Enfermería destacan la importancia de esta figura, que la califican como clave enfermera en los colegios para atender a los niños, a ayudar a profesores, monitores y también a padres y madres. Más de 7 millones de alumnos vuelven a las aulas en España tras el verano y el Observatorio de Enfermería Escolar, junto con las asociaciones de pacientes, reclaman la implantación de la enfermera escolar en todos los centros educativos. Este año, más que nunca. Ponemos de manifiesto la importancia de las enfermeras escolares en las diferentes facetas que pueden hacer en todos los ámbitos de competencia que pueden tener en un centro educativo. La vuelta al cole ya es una realidad en el segundo año de pandemia y con la vacunación de los mayores de 12 años en marcha y próximamente la de los menores, esta figura será clave para agilizar la campaña. Las enfermeras escolares también pueden ayudar enormemente a la concienciación de los padres y madres para que puedan decidir la vacunación de sus hijos, informándoles antes y después de la vacuna. Si hubiese un número mayor de enfermeras escolares, el número de niños que se podrían vacunar diario en cada centro escolar sería entre 80 a 100 niños por enfermera. Por lo tanto, la accesibilidad a la vacuna es mucho mayor que si tienen que irse a vacunódromos o centros asistenciales y, por lo tanto, la agilidad de la vacuna sería enorme.
Además de contra el COVID-19, las enfermeras escolares tienen un papel clave en los cuidados de los niños y niñas con enfermedades crónicas y en la educación para la salud durante la etapa escolar. La enfermera en el ámbito educativo no es solo necesaria en tiempo de COVID, de hecho en muchos países a lo largo y ancho de este mundo están instauradas e implementadas. Aparte de esa función asistencial, también la educación para la salud. Desde que entra el niño en el colegio hasta que se va, distintos temas transversales a los temas que van tocando dentro del currículum escolar. Todos los niños que tienen patologías crónicas, el hecho de contar con una enfermera escolar en su centro les facilita enormemente el seguimiento, el control de la enfermedad. Es fundamental que al final tener esa enfermera que ayude a los docentes a entender la enfermedad, que ayude también a otros compañeros a entenderla, pero sobre todo que ayude a las familias y a la persona con la enfermedad crónica, que en este caso son niños y niñas. Según las estimaciones del Consejo General de Enfermería, España necesitaría unas 10.000 enfermeras escolares para cubrir las necesidades de los distintos colegios del país. Seguimos en clave de colegios porque un proyecto de Bilbao ha sido premiado en el concurso Repensando la participación en los espacios públicos. Ha sido un tercer premio en la modalidad de docentes. La profesora que lo ha presentado se llama Aránzazu Macho, ha sido ganadora del tercer premio. El proyecto lleva por título El bosque de los sentidos. ¿Y a qué colegio pertenece? A Salesianos de Deusto. Bueno, el proyecto del Bosque de los Sentidos comenzó en junio del 2020, cuando vimos la posibilidad de que en septiembre se podía cerrar por la pandemia el aula de psicomotricidad. Entonces, bueno, empezamos a darle vueltas en infantil de cómo podríamos sacar ese aula de psicomotricidad al exterior. Bueno, el colegio tenía un espacio verde y ahí empezamos a colocar unas cuerdas para trepar, pusimos unas ruedas para hacer circuitos, pedimos al Ayuntamiento de Bilbao unos troncos para jugar con el equilibrio y bueno, pues poco a poco se fue formando el proyecto y pensamos que por qué no sacar el día a día del aula, parte del día a día del aula al exterior. Y bueno, fue cuando empezamos a colocar una pared musical con material reciclado. También hicimos una pared del olfato con plantas aromáticas, una pared del gusto con una cocinita pues para jugar con juego simbólico, una pared de la vista con espejos para que los más pequeños se pudieran mirar. Hicimos una pared también de agua para que pudieran experimentar y bueno, también hicimos con unos troncos unas mesas para poder seguir trabajando en chocos y bueno, pues poco a poco se fue formando un poco el proyecto y esto nos daba la posibilidad de que nuestros alumnos podrían aprender en la naturaleza a través del juego, potenciando así las habilidades relacionales con seguridad y así disminuir la posibilidad de contagio. Les dábamos la opción de movimiento tan importante para el aprendizaje y la verdad es que esto ha sido un lujo para las familias, poder contar con este espacio que les daba tantas posibilidades a sus hijos en pleno centro de Bilbao.
es 13 de septiembre, esto ya lo saben, es lunes, pero seguramente lo que desconocen es que es el Día de los Programadores. Vamos a aprovechar esta efemérides, en principio, para dar luz a dos circunstancias: la escasez de profesionales preparados para las nuevas tecnologías, las TICs, y ¿por qué las mujeres son escasas en este ámbito? Son preguntas y que vamos a formular a nuestra invitada telemática, como no, a Jennifer Biar, software developer de Creditas. Arratsaldeon, Jennifer, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio vamos a empezar diciendo que la sociedad nuestra, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel incluso familiar, está cada vez más digitalizada, ¿verdad? Eso es un hecho, está claro, no podemos escapar ya de la tecnología. E incluso que la COVID, la pandemia, ha ayudado a avanzar en este sentido. Sí, eso es, el teletrabajo, todas las empresas se están adaptando a esta nueva generación y bueno, al final esta adaptación implica que cada vez hay más demanda en este sector y que bueno, las mujeres también podemos ser unas buenas candidatas para estar dentro de él. Entonces eso es lo que venimos un poco a visibilizar hoy. Pues efectivamente vamos a empezar por ahí. ¿Por qué hay pocas mujeres? O sea, siendo una sociedad más o menos equitativa, hablando a nivel de nacimientos de hombres y mujeres, sin embargo, en estas profesiones, incluso en estos estudios, son escasas. Sí, al final hemos detectado que bueno, el interés por la tecnología no tiene género, pero sí que es cierto que a la hora de decidir un camino profesional en edades muy tempranas no hay este interés. No sabemos si es un poco por unos sesgos irracionales que tenemos de, bueno, es una carrera más bien relacionada con el sector masculino, tenemos esa imagen de que el programador es alguien que, pues bueno, que está sentado en su ordenador, que juega juegos online y no tiene otros intereses, y al final es, bueno, tener estos referentes y esta sensación de que es un campo en el que vas a poder sentirte arropada, que no hay ningún problema, o sea, que es una salida igual de válida que otras. Entonces, al final, pues visibilizando esta realidad creo que es un paso también hacia las nuevas generaciones a que se animen a meterse en este sector. ¿Pero esto ocurre solamente aquí o es un, llamémosle, problema global? La verdad es que no sabría decirte si es algo global, pero creo que siempre la balanza siempre está hacia el género masculino, o sea, siempre abundan los hombres en el mundo de la programación. No sé si en otros países es un poquito más igualada, pero eso es lo que he visto hasta ahora. Claro, Jennifer, y consecuencia de esta escasez, digamos, de alumnas en estas carreras, luego está la poca presencia en puestos de trabajos tecnológicos como programadores, etcétera, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en mi caso personal yo no estudié algo relacionado directamente con la programación, pero sí que la curiosidad me ha llevado a este campo y al final también es, pues eso, decir que si algo te motiva, algo en tu día a día quieres conseguir, puedes redirigir tu carrera profesional, que también es una vía bastante válida actualmente. Efectivamente, pues mira, vamos a utilizar tu caso personal para alumbrarnos. Sin haberlo estudiado pues en un principio, seguramente que como la mayoría de nosotras optas o por carreras como periodismo o grados más bien sociales. Luego, ¿cómo fue tu incorporación al mundo laboral y un poquito cuáles son las labores que desarrollas? Claro, mira, yo soy ingeniera de diseño industrial, entonces estoy familiarizada un poco con la parte más técnica, así que el acercamiento no fue tan brusco como puede ser en otras carreras. Pero bueno, al final yo desarrollé mi trabajo de diseñador y me di cuenta que también me interesaba saber un poco más de cómo funcionaba todo detrás de la parte más visual. Y bueno, como hemos dicho ahora, tenemos cantidad de recursos online, de cursos de informaciones que podemos conseguir. Entonces, bueno, fui realizando cursos, fui interesándome, fui haciendo contactos dentro de estos cursos y al final pues surgió esta oportunidad gracias a una antigua compañera y bueno, pues aquí estoy. ¿Es un trabajo que te llena, no sé, que te lo llevas a casa, por ejemplo, o...? Sí, literalmente estoy en mi casa. Entonces sí, me lo llevo a casa.
la verdad es que, o sea, pueden surgir muchos imprevistos y es un trabajo que requiere estar muy al día y pues ir estudiando prácticamente día a día. Yo tengo reservado un hueco en mi horario para ir aprendiendo cosas nuevas. Entonces, creo que es importante que tengas esta motivación y estas ganas de aprender todo el rato, si no acabarás mucho más cansado que cualquier otro trabajo que sea un poco más poco variable. Claro, además tampoco terminas nunca de estudiar, o sea, cada vez la tecnología avanza y lo hace a una velocidad de vértigo y hay que estar al día, ¿no? Exacto, esa es la clave. En tu época de estudiante, ¿a qué tanto por ciento de mujeres estabais en las aulas? Pues mira, justo la ingeniería que yo realicé era la que mayor porcentaje de mujeres tenía, entonces creo que incluso en algunas clases superábamos el porcentaje de hombres, pero bueno, creo que también era una carrera que trataba temas un poco más, no sé, no sé cómo explicarlo, más agradecidos, o sea, al final creo que no era una ingeniería de las más técnicas, entonces puede que eso la hiciese más atractiva en general a todo el mundo. Y hablando también en general, es decir, sin diferenciar sexo, sigue siendo el programador y todas las profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías, que no hay personal cualificado para ocupar los puestos de trabajo. Sí, yo creo que hay una demanda ahora mismo cada vez más de programadores con conocimientos desde más específicos hasta más generales. O sea, puedes encontrar una variedad de ofertas de empleo muy grande. Entonces, hay muchas oportunidades. Y hay que, no sé, sería como animar a todos a estudiar, porque tienen posibilidades de encontrar un puesto de trabajo en cuanto terminen los estudios. Sin duda, sin duda. La solución pasaría igual también por cambiar un poquito la educación. Sí, al final, una de las iniciativas que también se estaba valorando es acercar a los colegios un perfil distinto del informático que tenemos en la cabeza para que, bueno, se vaya creando ese imaginario de que es un mundo en el que puede dar cabida a cualquier tipo de persona. Entonces, bueno, es una iniciativa que la verdad es que sería bastante interesante, es como actuar sobre el foco del problema en este caso. Pero, por ejemplo, lo que se necesita, ¿qué son? ¿Programadores o qué otro tipo de profesión relacionada con lo que estamos hablando, con TEC o TIC? O sea, no sé decirte un puesto exacto porque es una variedad muy amplia de funciones. O sea, al final puede que estés utilizando una tecnología en este momento en tu puesto de trabajo, pero de aquí a 2 meses se cambia a otra. Entonces, al final yo creo que lo que se busca en las entrevistas es que tengas unas bases generales y luego a la vez que puedas aprender rápido, que seas alguien curioso y que tenga la capacidad de evolucionar y de cambiar rápido. Y en este mundo tan global ofrece la posibilidad, como nos comentabas, Jennifer, de que puedes hacer teletrabajo, de que no tienes que ir a una oficina, que incluso tu puesto de trabajo puede estar en Berlín, por poner un ejemplo, pero tú estar aquí trabajando. Sí, o sea, muchas empresas también lo que hacen es un sistema híbrido en el que tú puedes tener contacto con un espacio físico algunos días a la semana también para poder juntarte con tus compañeros, ¿no? Y crear un poco de equipo y esa sensación de que estás arropada. Pero la verdad es que el teletrabajo ofrece muchas herramientas para poder trabajar perfectamente desde casa. Volviendo un poco a incentivar estas profesiones dentro del colectivo femenino, ¿cómo verías que hubiera una discriminación positiva a la hora de buscar un perfil, de conseguir un puesto de trabajo? A mí me parece algo necesario para poder empezar a igualar la balanza. Una vez que la balanza esté equiparada y que afortunadamente no tengamos ningún problema de discriminación por nuestro género, que no tiene sentido, pero es una realidad, se podrá empezar a contratar. Además es que no es desvinculante que tu género con tu talento. O sea, al final que el género sea un punto más a favor hacia esa persona que estás entrevistando, me parece importante ahora mismo. Hay mujeres desconocidas, pero que han sido innovadoras en este sentido. Por ejemplo, Ada Byron, ¿quién era?
Wow. Me has hecho pregunta trampa. ¿Qué te cuento ahora? Pues nada, una mujer reseñable en la historia que toda su investigación y sus cambios hacen que hoy estemos aquí sabiendo todo lo que sabemos. O sea, al final, visibilizar a estas personas nos hace tener ese imaginario que te decía antes, mucho más amplio de quién puede llegar a conseguir hitos en nuestra historia, que al final puede ser cualquiera que se lo proponga. Y sin embargo, cuando pensamos en personajes que han destacado en la historia por avanzar en el tema de Internet, de las tecnologías, son más los hombres que las mujeres. Pero Sí. existir existen. Exacto, sí, siempre hay. Si buscamos en cualquier sector, siempre hay mujeres por ahí. Es inevitable, afortunadamente. Pues Jennifer, te vamos a poner también a ti como ejemplo un poco de lo que se está haciendo, de lo que se tiene que hacer, porque la verdad es que es un sector laboral con muchísimas posibilidades. A ver si conseguimos que nuestras niñas se decanten por este tipo de educación, ¿verdad? Eso espero animarlas. Pues aprovechamos para animarlas y lo hacemos en esta jornada, en este Día del Emprendedor, que podríamos decir el Día de la Emprendedora. Genial. Un beso muy fuerte, Jennifer, gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos. Gracias. Un saludo para Jennifer Villar de Creditas, y con esta, no sé, intención de alumbrar un poco o de animar en la medida de lo posible, claro, porque son siempre las niñas, hombre, también los niños los que tienen que decidir su futuro educativo una vez que por dónde decantarse, ¿no? Pero bueno, sobre todo si en el colegio pues le consiguen animarles, mejor que mejor. Últimos minutos de informativo, pero todavía tenemos mucho que contarles. A ver, han recibido cumplida información de la regata, de la bandera de la Concha, Soriona, que todavía no le hemos dicho, a Sotera y a todos los santurciarras por este merecido galardón 36 años después. Nosotros vamos a recordar un poquito lo que ha sido el partido del Atleti este fin de semana, también con triunfo, por tanto Sorionac 2-0 frente al Mallorca. Veremos el resumen, lo mejor de este encuentro y el postpartido, es decir, las intervenciones tanto del entrenador como de los jugadores más destacados, y además algunas imágenes de las gradas, porque había público en las gradas en San Mamés participando. Pero antes, un poco la noticia cultural de Bilbao, que viene de la mano de la banda de la música, que ha iniciado su nueva temporada 2021-2022 con 16 conciertos hasta finales de abril. Bajo el título de Música Cercana, esta temporada se desarrollará en 5 escenarios: Azcuna Centro A, Palacio Euskalduna, Arriaga, el Conservatorio de la Arriaga de Bilbao y la Iglesia de la Encarnación. Hasta el 28 de abril se prolonga esta nueva temporada con un repertorio que cuenta con más de 85 títulos diferentes, incluyendo 3 estrenos de partituras escritas por Jesús Santandreu, Juanma Begiristain y Andrés Álvarez. Esto es el momento de la presentación. Ahora les vamos a escuchar a José Rafael Pascual Vilaplana, que es el director de la banda municipal, y a Gonzalo Olavarría, concejal en el Ayuntamiento, concejal de Cultura en Bilbao. Les dejamos con ellos. Volvemos mañana. Gracias por su atención. Agur. Sí, me gustaría un par de reflexiones, compartirlas con vosotros y vosotras. En primer lugar, que la banda y el Ayuntamiento en general no ha parado durante estos difíciles meses o años ya, que hemos intentado llegar y mantener todos los programas de actuaciones que teníamos previstos y que así se ha hecho, por supuesto, con las dificultades y manteniendo todas las medidas de seguridad que afectan a la salud. Pero bueno, podemos decir que con todo ha sido una temporada de la que estamos ciertamente orgullosos y orgullosas. A pocos días de ir diciendo agur al verano, nos toca presentar la programación de la temporada 2021-2022 de la banda de música. Sin duda, y no nos cansaremos de repetirlo, un activo cultural fundamental de nuestra villa durante todo el año. Música cercana, así se llama la 7ª temporada, diseñada por nuestro director titular,
el maestro José Rafael Pascual Villaplana, que a continuación nos desgranará todos los detalles del fantástico ciclo de conciertos que se prolongará hasta el próximo 28 de abril. La profesionalidad y la cercanía son los motores que impulsan a la banda a llevar a cabo, a ejecutar, a diseñar y a disfrutar esta programación. Un repertorio variado que acercará la música a toda la ciudadanía bilbaína, estando presentes en 5 escenarios de la villa: Azcuna Centro A, Palacio Euskalduna, Teatro Arriaga, Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga y la Iglesia de la Encarnación. La banda municipal, la banda de música de Bilbao, es una entidad muy querida y arraigada en nuestra villa. Ahora que la pandemia nos ha obligado durante año y medio a mantener las distancias físicas, la música de la banda municipal, que nunca nos ha dejado, quiere volver a experimentar esa cercanía, compartir sus melodías y emociones con el público bilbaíno. Por delante nos quedan otros 15 conciertos en los que destacan más de 85 títulos diferentes, grandes estrenos y una docena o más de una docena de personas invitadas y colaboraciones con directores, directoras y solistas de talla internacional como local. El compositor alemán Robert Schumann decía que la música es el lenguaje que le permite comunicarse con el más allá. Nosotras y nosotros nos conformamos con poder ir retomando poco a poco esa conexión tan especial, esa cercanía y ese cariño que nos ha mostrado y demostrado el público bilbaíno año tras año. No quería finalizar mi intervención tampoco sin dar el dato de que hemos llegado a un acuerdo con el maestro José y que estará con nosotros compartiendo y gestionando la banda municipal durante 3 años más, lo cual creo que nos va a permitir pues, reforzar y consolidar ese proyecto tan ilusionante que es la banda municipal, de la mano de José y de todo el equipo de Bilbao Música. Presentamos con mucho orgullo la temporada que hemos preparado para el 2021-2022. Como decía nuestro concejal, después del periodo que hemos vivido, del año tan difícil que hemos pasado, donde al final, con el esfuerzo de todos, no hemos suspendido ni un solo concierto, hemos cambiado programas, nos hemos adaptado a todas las medidas de seguridad que la situación de la pandemia nos requería, pero hemos podido trabajar. Yo siempre con mis compañeros comentábamos que si el trabajo dignifica, el trabajo de un músico, y en esta época pues aún más. Y ha sido un año muy especial para todos. Y con toda la ilusión que hemos recargado en este año, en esta nueva temporada, la que hemos denominado Música Cercana, precisamente queríamos reivindicar el poder que tiene la música para acercar a esas personas que muchas veces nunca pensábamos que íbamos a tener distanciados, íbamos a estar distanciados por la situación que nos ha tocado vivir. La música sí que ha servido siempre como un nexo de unión, y además las bandas de música en las ciudades y en los pueblos han sido esas organizaciones cercanas, ese elemento que la gente tiene a su alcance como muy cercano y que además de entretenerle, le ha nutrido espiritualmente y, ¿por qué no?, le ha educado. Yo creo que esa ha sido la gran función de las bandas de música a lo largo de la historia. Y reivindicando también las 6 temporadas previas que he tenido el honor de dirigir aquí, hemos querido seguir ahondando en la idea de el conocimiento del repertorio original para banda, el conocimiento de la historia y acercarlo a nuestro público y también a aquel público nuevo que siempre nos ponemos como objetivo en cada una de las temporadas. Este año vamos a tener 15 conciertos distribuidos en 4 auditorios distintos. El Azcuna Centro A, en el cual actuaremos durante el mes de septiembre, haremos 2 conciertos. El Palacio Euskalduna, donde haremos 9 programas de concierto. El Auditorio del Conservatorio Arriaga, donde haremos 3 conciertos y un concierto especial de clausura de la temporada que será en el Teatro Arriaga. Durante estos conciertos vamos a contar con 4 directores invitados, además de los conciertos que dirigirá mi compañero, el subdirector Iñaki Urquizu, y yo mismo. Vamos a tener como directores invitados a
Martín Baeza Rubio, un director albaceteño, pero que lleva muchísimos años viviendo en Alemania, director de ópera, de orquesta, un hombre con una gran reputación y que se alegró mucho cuando le enviamos la invitación porque él nació tocando en la banda de su Almansa natal y quiso, bueno, le pareció una idea fabulosa el poder desarrollar un trabajo del cual no está acostumbrado, ya que él suele, pues eso, dirigir ópera y orquestas por todo el mundo, el poder hacer un trabajo con la banda de Bilbao. También vamos a contar con un joven director vasco, Jon Malax Echevarría, que reside actualmente en Inglaterra y que es uno de nuestros jóvenes talentos que, formado aquí en Musiquene y demás, después ha salido al extranjero y está desarrollando una gran carrera a nivel internacional. Además, para la edición de los encuentros de dirección, que este año celebraremos la 6ª edición, y que son unos encuentros que reúnen a distintos directores de diversas partes del Estado, además también del extranjero, este año vamos a contar como profesor invitado con una de las batutas más prestigiosas del mundo bandístico internacional, como es el maestro inglés Douglas Bostock. El maestro Douglas Bostock dirige muchísimas bandas y orquestas por todo el mundo y fue, entre otros, el sucesor de Frederick Fennell al frente de la Tokyo Kosei en Japón, una de las bandas más prestigiosas del mundo. Pues el maestro Douglas Bostock, que ya vino en su día como director invitado de la banda, vendrá como profesor invitado de los encuentros de dirección. Además, contaremos con Francisco Soler, que fue el joven director ganador de los últimos encuentros de dirección, los 5º encuentros que se celebraron el pasado mes de Eskerrik asko, pues es un orgullo, es un sueño y estoy súper contento de poderlo hacer realidad. Sí, pues tenía muchas ganas, quería tener balón y eso, estaba muy contento. Bueno, pues tenemos mucha cantera y muy buena y todos lo podemos hacer bien. Les tocaba a otros en otro momento y ahora que me ha tocado a mí, pues a seguir y a seguir luchando. Hay que seguir y estoy muy contento y ahora a guardar este recuerdo y seguir. Bueno, el equipo está muy contento, estamos muy satisfechos con el partido que hemos hecho, también con el arranque liguero que bueno, nos ha servido para cosechar 8 puntos de 12 posibles. Creo que si seguimos en esta dinámica, si conseguimos mantenerla en el tiempo y en esta línea de trabajo, seguro que en un futuro siguen llegando grandes resultados, ¿no? que al final es lo que buscamos y lo que aspiramos, ¿no? para estar en esos puestos que queremos a final de temporada. Sí, he disfrutado mucho, ¿no? con los chicos jóvenes que van saliendo, al final dan vida, dan sangre fresca, dan pues esa frescura, ¿no? Cuando les toca salir. Juegan muy bien al fútbol, están trabajando de maravilla, la verdad es que no se les puede poner ningún pero. Son chicos que vienen con todas las ganas del mundo, con mucha humildad, con ganas de aprender y hay que ayudarles, la gente les tiene que echar un cable que siempre la afición se lo echa y de esta manera seguro que bueno, viene yo creo que una camada de jugadores importantes y entre todos podemos hacer un bloque maravilloso para conseguir cosas buenas para este club. Bueno, hemos salido muy bien al partido, creo que hemos sido ganadores de duelos, ganadores de las disputas, creo que es una seña de identidad nuestra y cuando estamos bien en esos aspectos podemos conseguir lo que hemos conseguido y ganar el partido. Sí, al final es algo que se trabaja. Cuando se trabajan bien las cosas, pues puede salir. Igual ahora estamos un tiempo sin meter gol, pero se está trabajando, se está metiendo, estamos muy contentos. Bueno, puede dar esa sensación, sí que es cierto que no nos están llegando con claridad, es que creo que es el trabajo que empieza desde arriba. El trabajo que se empieza desde arriba, que sigue por el mediocampo, que sigue por la defensa. Al final es un trabajo que hacemos todo el equipo para poder frenar los ataques del rival. Es anecdótico. Vamos a dormir muy contentos por el trabajo que hemos hecho en el día de hoy.